Apreciados amigos, un saludo muy cordial. Estamos en esta oportunidad compartiendo con ustedes el repaso de la lección de la Escuela Sabática para esta semana que se titula ¿Por qué se necesita interpretación? En este trimestre estamos estudiando cómo interpretar la Biblia y esta lección número 6 para el 9 de mayo va directamente hacia la necesidad de interpretación. ¿Por qué es necesario que haya interpretación de la Biblia? Y vamos a ver el versículo que nos presenta para esta semana, allá en Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo nos presenta la fe como un aspecto importante de aquella persona que se acerca a Dios, que quiere estudiar la Biblia, porque la fe es el vínculo que nos lleva a tener confianza en el Todopoderoso y en la palabra que es la revelación. La fe es el medio a través del cual nosotros nos acercamos a Dios y recibimos sus bendiciones. Y el desarrollo de la fe se va a lograr a través de nuestro contacto con la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que mientras más leamos, estudiemos, escuchemos de la Biblia, nuestra fe va a ir incrementando, creciendo, fortaleciéndose. Interpretar la Biblia. Tenemos que aprender a interpretar la Biblia correctamente, porque recordemos que leer la Biblia también significa interpretar la Biblia. Cada vez que uno lee la Biblia, va a ir interpretándola. Ahora, ¿tenemos que interpretar la Biblia? Claro, pero ¿cómo? Tenemos algunos principios que usar. ¿Cuáles son? ¿Cómo saber si una porción es parábola, o es profecía, o es historia? Tenemos que conocer algunos conceptos. ¿Podemos llegar a conclusiones equivocadas cuando leemos la Biblia? ¿Qué pasa cuando sacamos un texto fuera de contexto? Vamos a ver esto en esta lección y veamos cómo interpretar la Biblia correctamente. Primer punto, presuposiciones. ¿Qué son las presuposiciones? Recordemos, una presuposición es algo que yo anticipadamente traigo, ¿no? Como un prejuicio, como algo que ha ido creando mi mente y que cuando yo voy a la Biblia, la entiendo en base a eso que yo tengo. No me he vaciado para entender la Biblia, sino que he traído algo de mí y entonces yo estoy manipulando el entendimiento de la Biblia. Lucas 24, vamos a buscar aquí en nuestras Biblias, Lucas 24, versículo 36 al 45. Vamos a leerlo. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Estamos hablando aquí de Jesús después que murió y resucitó. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ves que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le dijeron, tenemos parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo, estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Vemos aquí que hay algunos factores que crean en nosotros un malentendido de la palabra de Dios. Temores, traumas, miedos, algunas cosas que nos han enseñado anteriormente. Entonces aquí
en el texto nos dice que ellos tuvieron temor, que ellos tuvieron miedo y entonces se turbaron y no entendían. Ellos habían conocido a Jesús, habían estado con él, habían escuchado de que Jesús iba a venir y les iba a proporcionar vida eterna, que iba a resucitar. Pero parece que ellos se olvidaron y ahora vinieron las cosas que ellos tenían de antes, ¿no? Tal vez escucharon de espíritus, tal vez escucharon de cosas que aparecían y desaparecían, y entonces vieron allí a alguien que no esperaban ver y pensaron que era un fantasma, ¿no? Vinieron las cosas. A veces nos han enseñado de los fantasmas, de los duendes, de los tantas cosas que aparecen en las películas de terror que creemos que esas cosas son así y nos asustan. Todos vamos a la Biblia con una historia particular y una historia personal que afecta la interpretación. Por ejemplo, si un joven, su padre ha sido un hombre cruel, drástico, castigador, mano dura, y siempre ha estado allí para castigarlo al hijo. Cuando ese joven, cuando ese hombre va a la Biblia y comienza a leer de Dios, va a pensar que Dios es un Dios castigador, porque tiene ese concepto de su padre. Ahora, si por otro lado el padre es un padre amoroso, un padre que tiene misericordia para con su hijo y lo apoya y lo ayuda y está siempre velando por él, siempre le perdona, le da oportunidad, entonces ese joven o ese hombre va a pensar que Dios también es así. Dios es misericordioso y perdonador. ¿Por qué? Porque tiene un ejemplo visible y eso queda en su mente. Porque cuando el niño está pequeño, ve al padre como Dios, le provee todo, lo cuida, le da alimento, le da protección, etcétera. Entonces también cuando crece, siente eso mismo de Dios, porque Dios lo protege, lo cuida y todo le da. Entonces, pero esa presuposición de que Dios me castiga porque así he crecido con esa mentalidad. Los discípulos tenían un concepto del Mesías y de lo que tenía que hacer. Ellos pensaban que el Mesías iba a ser un líder político, que iba a ser un gran guerrero, que iba a libertarlos del yugo de Roma y que iba a quitar todas aquellas cosas que este mundo les había arrebatado. Esperaban a un líder político, pero no fue así. En alguna oportunidad, hasta Pedro se le llamó la atención. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque él estaba con sus preconceptos tratando de que no se cumplieran las cosas de acuerdo con la profecía. Estaba malinterpretando los dichos de Jesús. Así que los discípulos muchas veces malinterpretaron al Señor. Nuestra cosmovisión afecta nuestra interpretación de las Escrituras, cómo nosotros vemos y percibimos el mundo. Eso también afecta nuestra aceptación, conocimiento o interpretación de la Biblia. Tenemos que ser conscientes de nuestras presuposiciones y cómo pueden afectar nuestro entendimiento de la palabra. O sea, tenemos que ser conscientes de que hay cosas que son las que pueden llevarnos a comprender erróneamente la palabra de Dios. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Una de las formas correctas de interpretar la Biblia es pedir a Dios que nos dé su Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu Santo que guió a los profetas para escribirla es el mismo Espíritu Santo que nos va a ayudar a nosotros a entender claramente la revelación de Dios. El siguiente aspecto es la traducción e interpretación. Por ahí se escuchaba un dicho que decía traductore, traditore, ¿no? O sea, traductor, traidor, porque muchas veces el traductor cambia algunas palabras o traduce de una manera que a nosotros no nos parece correcta. Si nosotros tenemos una carta en alemán o en francés y se la damos a varias personas que saben ese idioma para que lo traduzcan, vamos a recibir las traducciones y no todas van a estar iguales. Cada traducción va a ser un poquito diferente. Algunas palabras van a tener un significado o una traducción o una interpretación diferente, de acuerdo al contexto,
de acuerdo a las presuposiciones, de acuerdo al estudio, de acuerdo a los sinónimos que puedan manejar las personas. Igual con la Biblia. La Biblia fue escrita originalmente, el Antiguo Testamento en hebreo, algunas porciones en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Así que hoy en día, ¿no?, la mayoría de la población no habla estos idiomas antiguos, así que se necesita una traducción. Hay muchas Biblias, porciones de la Biblia en hebreo, en arameo, en griego, pero los eruditos, los estudiosos, son los que leen de los idiomas originales. Normalmente nosotros lo leemos en nuestro propio idioma, entonces necesitamos para eso una traducción. Y cuando se traduce de los idiomas originales a nuestro idioma, se le llama versión. Y cuando se traduce de un idioma conocido a otro idioma conocido, se le llama traducción. Así que una versión viene de los idiomas originales. Y hay Biblias que son traducidas del inglés al español, entonces ya es una traducción. Nosotros necesitamos versiones porque vienen más fieles al original. Cuando nosotros buscamos una Biblia, tratemos de buscar una que sea lo más, eh, lo más clara posible, que tenga la mejor traducción de los idiomas originales. Recordemos también que las traducciones tienen su poquito de interpretación. Ustedes van a encontrar bastantes Biblias en español. Y tienen la Bob Cantera, Nácar Colunga, El Pueblo de Dios, la Reina Valera, tienen varias versiones de Reina Valera, tienen por allí otras Biblias, ¿no?, de Scofield, una cantidad, una variedad de Biblias. Y nosotros tenemos muchas veces que usar varias para poder ver el significado más apropiado. Lucas 24, 27 nos dice la palabra de Dios: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús interpretó las escrituras y él estaba enseñándoles acerca de las profecías que hablaban de él mismo. Pero él no se basó en un texto. Él dice que comenzó en Moisés, siguió en los profetas y en todas las escrituras le fue presentando lo que de él decía. Entonces, esa es la correcta interpretación de las escrituras. Buscar qué dicen los diferentes libros, los diferentes autores en toda la Biblia para formar un conjunto de declaraciones en donde se forme correctamente un tema, y esto nos ayuda a entender cabalmente lo que queremos entender. A esto se le conoce con el nombre de hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar la Biblia. La palabra hermenéutica viene de una expresión griega, ¿no? En la época de los griegos, ellos tenían muchos dioses. Uno de los dioses era Hermes. Hermes era el que iba hasta donde estaban los dioses y este venía hasta donde estaban los seres humanos. Así que los que hablaban los dioses, Hermes venía y lo interpretaba, lo explicaba en el idioma común, en el idioma del pueblo, ¿no? Entonces era considerado el mensajero y se encargaba de traducir los mensajes divinos para el pueblo. Así que por eso ahora se conoce como hermenéutica, ¿no?, para interpretar lo que dice Dios al pueblo. Y la hermenéutica ayuda a transmitir con precisión el significado de los textos bíblicos y a saber cómo aplicar esa enseñanza para nuestra vida actual. Nosotros podemos aprender a hacer una buena hermenéutica del texto, ¿no? Ahora, exégesis es cuando se hace un análisis de los textos originales. La hermenéutica es la interpretación de lo que nosotros leemos en nuestro propio idioma. Otro aspecto que también influye es la cultura. Es útil tener un conocimiento de la cultura del Cercano Oriente para entender algunos pasajes. Algunos estudian hebraísmo, ¿no? Es las expresiones hebraicas o las expresiones culturales, ¿no? Por ejemplo, Jesús dijo, hay que colar el mosquito, hay que pasar por el ojo de una aguja. Son expresiones que en esa época, en ese tiempo se utilizaban. Y si no, nosotros no las conocemos, tenemos que tratar de buscar en algún material que hable de hebraísmos o
asuntos culturales para que entendamos lo que en esa época se quiso decir y podamos comprender y no sacarlo del contexto. Por ejemplo, dice que una persona era culpable de algo por haber permitido que suceda, aunque no estuvo involucrado directamente, pero haber permitido se consideraba también como parte de la culpa. Hoy en día no, es diferente, las culturas cambian. Entonces la cultura afecta nuestra interpretación, porque a veces lo hacemos un poquito anacrónico, ¿no? Queremos aplicar las cosas de hoy en esa época y a veces no sucede así porque ya los tiempos han cambiado y las cosas son diferentes. Hechos 17:26. Hechos 17:26 nos dice, la Biblia dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Así que en este texto nos dice que todos hemos sido hechos de una sangre. Hay muchas culturas, pero todos venimos de un mismo creador. Tenemos un mismo origen. No importa la cultura en la que estemos, todos de igual manera necesitamos la salvación, necesitamos de Cristo. La palabra de Dios trasciende la cultura y trasciende los tiempos. La palabra de Dios se escribió en los idiomas originales, pero cuando se quiere traducir a otro idioma, a veces en ese otro idioma no se encuentra la palabra precisa. ¿Por qué? Porque esa palabra posiblemente no existe en su vocabulario, pero existe la idea. Entonces, algunos que quieren ir a traducir la Biblia para un grupo étnico, para una cultura, para un grupo tribal, él se interna y comienza a vivir allí en ese lugar para que pueda conocer las expresiones y esas expresiones traducirlas correctamente para que la gente entienda lo que quiere decir el texto bíblico. La palabra de Dios pues trasciende la cultura y las verdades bíblicas son tan relevantes hoy como lo fueron en el tiempo cuando se escribieron. Tenemos nosotros solamente que ir con dedicación, con una correcta interpretación y buscando entender el texto en su contexto. Nuestra naturaleza pecaminosa y caída también afecta la correcta interpretación de la Biblia. Juan 9 y versículo 39 dice aquí en mi versión Reina Valera del 60. Dice en el versículo 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Jesús les mostró que el pecado que está en nosotros permanece si es que nosotros no aceptamos la luz, si es que no aceptamos a Jesús. Entonces, allí Jesús claramente le dijo, ¿no? He venido a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean. O sea, las personas que no veían las cosas espirituales, ahora Cristo les permite verlas. Pero dice también, para los que ven, sean cegados. O sea, los que dicen que ven, ¿no? Los estudiosos, los eruditos, los que estaban allí diciendo, oh, nosotros somos los que enseñamos la ley, pero no la vivían. Ellos que decían que veían, más bien estaban ahora enceguecidos, porque no aceptaban a Jesús. Juan 12, y en el versículo 42 y versículo 43 también, dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso es el problema del pecado, el problema de nuestra naturaleza caída. Amamos más la gloria de los hombres, no queremos ser expulsados, no queremos ser echados a un lado y separados de lo que nosotros consideramos la fama, el poder, ¿no? Que el pecado ha alterado, ha dañado, ha fracturado, ha roto nuestra relación con Dios. Y nosotros ya no vemos las cosas como deben ser, las vemos a nuestro parecer,
la vemos de acuerdo a nuestra propia conveniencia. Así que el pecado afecta nuestra interpretación de las Escrituras de manera directa. La mente, los pensamientos también se han corrompido. Nuestros pensamientos están de continuo al mal. Hay orgullo, hay autoengaño, hay duda, hay desobediencia y estas cosas no nos permiten acercarnos a Dios. El orgulloso se exalta a sí mismo por encima de la verdad. ¿Qué va a querer aceptar las cosas de Dios? Da énfasis a la razón humana antes que a las Escrituras. Quiere que la Biblia sea comprobada científicamente. Los milagros no las acepta porque no hay un proceso científico que pues, se pueda probar en un laboratorio. Entonces, cuando uno trata de entender la Biblia solamente con la razón, entonces está fuera de lugar, porque la Biblia es un libro que se tiene que aceptar por fe más que por razón. No desconocemos la razón, pero la fe es más importante en asuntos de la palabra de Dios. Dios nos advierte contra el autoengaño, ¿no? En Apocalipsis 3:17, ahí está la experiencia de la iglesia de la Odisea que decía no tenía necesidad de nada, que era rica, que tenía todo, y el Señor le dice, no, eres una miserable, pobre, ciega. O sea, la condición es de autoengañarse, creerse que uno lo tiene todo, que uno no tiene necesidad de nada, pero cuando en realidad espiritualmente estamos sin nada. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace creer que lo tenemos. Así que el pecado más bien fomenta la duda. El pecado fomenta la desconfianza. Y el que duda comienza a juzgar, comienza a señalar, comienza a condenar. Debemos más bien aferrarnos a Dios a través de su palabra, con fe, con sumisión y no con una actitud de crítica y duda, porque ahora hay muchas personas que se acercan a la Biblia para criticarla, ¿no? Y ahí salió la alta crítica, que todo está criticado y no aceptan, por ejemplo, que un profeta haya vivido antes que las cosas ocurran, como en el libro de Daniel. Dice, no, el libro de Daniel fue escrito por otro personaje que él supo lo que iba a pasar, porque no lo acepta, no entra en su cabeza. El pecado distorsiona la interpretación correcta de las Escrituras. ¿Por qué es importante la interpretación? Nehemías 8:8 nos da un secreto. Ahí dice, leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esta es una forma correcta, ¿no? Que alguien lea la Biblia, que le ponga en sentido y que luego alguien interprete o explique. Esto ayuda a que nuestra mente entienda la palabra de Dios. El tema más importante en la Biblia es la salvación y cómo ser salvos. Porque Jesús mismo dijo, ¿no? ¿De qué vale que ganes todo el mundo y pierdas tu alma? O sea, la Biblia nos lleva a Cristo. El centro de la Biblia es Cristo, el plan de salvación. Para saber sobre la salvación, pues depende de la interpretación. Si no interpretamos correctamente, podemos perdernos, porque no encontramos al que nos salva. Y si interpretamos incorrectamente, llegamos a conclusiones también incorrectas, erróneas, falsas, en lo que se refiere a la Biblia y en todos los aspectos bíblicos. Según de Pedro 3:15 y 16, allí encontramos una declaración de Pedro con respecto a Pablo, ¿no? En segunda de Pedro 3:15. Dice, casi en todas sus epístolas, ¿no? De Pablo, dice, nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que hay muchos que tuercen las escrituras. Hay cosas difíciles de entender. Y si nosotros no tenemos una interpretación adecuada, un estudio correcto, entonces vamos a ser como estos indoctos e inconstantes, vamos a torcer las escrituras y vamos a llegar a llevar a la gente por caminos de perdición, equivocados, cerrados. Como pueblo del libro, la correcta hermenéutica es vital. A nosotros por mucho tiempo se nos ha conocido como el pueblo del libro.
Y para que sigamos siendo el pueblo del libro, tenemos que interpretar las escrituras correctamente. Sin una interpretación adecuada, no puede haber unidad, porque uno interpreta una cosa, otro interpreta otra cosa, hay división, hay enfrentamiento, hay choque de ideas, hay choque de interpretaciones, y eso no es posible, no es dable. Sin una interpretación correcta no hay unidad, y una teología distorsionada lleva a una misión deficiente. O sea, no vamos a cumplir la misión como debe ser. Estamos en una disyuntiva y encontramos dos caminos y entonces vamos a estar divagando, estamos sin conceptos claros, ¿no? La interpretación de la palabra nos lleva a tener este pensamiento. La exclusividad de la Biblia proviene de su origen divino. Es el único libro que tiene origen divino, la palabra de Dios. Y también todos los temas que trata tienen origen divino, porque es la revelación de Dios a través de Jesucristo. La revelación especial es a través de la Biblia y de Jesucristo. La revelación especial de la Biblia es proposicional y Jesucristo personal. Los dos se encarnaron, uno en la Biblia, el otro se hizo hombre. Los dos revelan a Dios. Donde el foco o centro es la atención es Jesús. Los profetas recibieron la verdad por revelación. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y Dios quiere que interpretemos su palabra en este contexto. En el contexto de que es la revelación de Dios y también debemos orar pidiendo la iluminación del Espíritu Santo. El poder de la Biblia. Yo quisiera compartirles este pequeño párrafo que está en el libro La Biblia Enseña, página 15. Miren la profundidad. Dice, la correcta interpretación de la Biblia, ¿no? Porque la Biblia tiene poder, dice, amplía la visión. O sea, nuestra visión no se va a hacer corta ni estrecha, sino se va a hacer amplia. ¿Por qué? Porque estamos interpretando la Biblia correctamente. Nuestra mente se fortalece, nuestros pensamientos se elevan, nuestros afectos se vuelven más nobles. Nuestro carácter comienza a tener fortaleza y nuestras ambiciones no son egoístas, sino son nobles. Nuestra percepción se pone más aguda y nuestro juicio es sano, no imparcial, no desbocado, sino sano. Todo esto se logra a través de una correcta interpretación de la Biblia. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y la asimilamos y la tomamos como para nosotros. Aquí también tenemos que aplicar correctamente lo que aprendemos y lo que estudiamos de la Biblia. La pregunta de aplicación. ¿Cómo podemos enfrentar las costumbres paganas o culturales que están contra los principios bíblicos? Porque muchas veces vienen con ideas, con cosas del mundo, con cosas de la tradición, con cosas del lugar donde estamos o donde vivimos y tratan de querernos hacer cosas que nosotros sabemos que no se deben hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir a la Biblia. Si hay un escrito está, seguimos. Y si no hay un escrito está, hasta allí no más, ¿no? Tenemos que ver el caso de Daniel. Él no quiso contaminarse con las cosas ofrecidas a los ídolos o los alimentos que habían sido preparados inadecuada o incorrectamente, no de acuerdo con los lineamientos judíos y levíticos. Tenemos también que tener cuidado con todas las cosas que puedan ser perjudiciales. Tenemos que tener el conocimiento bíblico para hacer las cosas como deben ser. Segunda pregunta de aplicación. ¿Qué versión de la Biblia podemos recomendar a alguien que quiere comenzar a leer la Biblia? Bueno, podemos recomendarle la que es de divulgación, que es la más usada, ¿no? Por ejemplo, puede ser la Reina Valera del 60, que es accesible y que todo el mundo lo tiene. O puede ser una Biblia de Dios habla hoy, o la Biblia del pueblo de Dios, o la Biblia de Jerusalén, que también tienen un lenguaje claro, un lenguaje muy agradable y fácil de entender, y eso le va a ayudar a tener una comprensión clara. Y tenemos que decirle que empiece leyendo el libro de Juan o el Nuevo Testamento para que poco a poco así vaya asimilando la palabra de Dios. La tercera pregunta de aplicación. ¿Qué papel juega la fe cuando estudiamos la Biblia y queremos comprenderla mejor e interpretarla adecuadamente? Bueno, la fe juega un papel vital, porque la fe es la que nos ayuda a entender lo que estamos leyendo,
a aceptar lo que estamos leyendo y a vivir lo que estamos leyendo. La Biblia dice en Romanos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea, mientras más estudiemos, mientras más leamos, mientras más practiquemos lo que dice la Biblia, nuestra fe va creciendo, se va fortaleciendo y entonces vamos a tener poder para vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor nos pide, que nosotros vivamos por fe, aceptemos su palabra y seamos un testimonio poderoso para todo el mundo. Mi querido amigo, mi querido hermano, que el Señor te bendiga y que mientras estudies la Biblia, mientras que la interpretes correctamente, tú puedas caminar en los caminos del Señor. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y oración, y que puedas crecer en gracia todos los días de tu vida. Amén.